Listo, bueno, ya abarcando un poquito de lo que es el humor acuoso. Entonces, primero tenemos que es un ultrafiltrado del plasma del estroma del cuerpo ciliar y lo secreta el epitelio en los procesos ciliares. Este se secreta en la cámara posterior, donde pasa a través de la pupila a la cámara anterior. Y este se drena en el ángulo esclerocorneal, que ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver todos los procesos, cómo funciona, etcétera. Entonces, por supuesto, también tenemos unas vías de drenaje que claramente vamos a explicar un poco más adelante. Las quiero mencionar para tenerlas en cuenta. Vamos a tener dos vías, la uveoescleral, que es la vía no convencional, y la vía trabecular, que es la vía convencional, que esta está compuesta por la red o malla trabecular, tenemos el canal de Slem y tenemos las venas epiesclerales. Bueno, entonces vamos a hablar de las funciones del humor acuoso. Entonces, primero que nada, tenemos que lleva oxígeno y lleva nutrientes. Además de esto, recoge productos de desechos para evitar un taponamiento en lo que es la malla trabecular y el humor acuoso no se pueda, por así decirlo, como tener su correspondiente desagüe. También tenemos que el humor acuoso, como él está continuamente en formación y en proceso de drenaje, él ayuda a mantener la presión ocular y mantiene la forma del globo ocular. Además de esto, contiene inmunoglobinas que protegen el ojo de patógenos. También ayuda a mantener el índice de refracción del ojo por su transparencia. También tenemos una pequeña explicación de cómo es que él tiene la circulación en la cámara posterior, que esto es de esta manera. Entonces es como una circulación térmica dependiendo de la temperatura. Entonces el humor acuoso cercano a la córnea posterior, esta es más fría por ser avascular y por la evaporación de la lágrima, fluye hacia abajo como se está observando en la imagen. Y el humor acuoso cercano al iris, más caliente, porque este es vascularizado, se mueve hacia arriba, como pueden ver en la imagen. Para comenzar, una breve explicación de qué es y qué comprende la cámara anterior y posterior del globo ocular. Primero, la cámara anterior es la zona comprendida entre la córnea y el iris. Esta también llena de humor acuoso, mismo que es producido por procesos ciliares y que es desaguado por el ángulo que forma iris y córnea. Cámara posterior, zona comprendida entre el iris y el cristalino. Entonces, adentrándonos más en el humor acuoso, este es un ultrafiltrado de plasma del estroma del cuerpo ciliar y es secretado por los procesos ciliares. Bueno, entonces primero vamos a hablar de qué son los procesos ciliares. Para comprenderlo, como su nombre lo indica, en el cuerpo ciliar se da el desarrollo de esto. Lo primero que ocurre es que en cada proceso ciliar está cubierto por una parte de epitelio pigmentario y otra capa epitelial no pigmentada. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre en ellas? Pues se da un paso de sustancias a través de uniones estrechas. Además de esto, las células epiteliales no pigmentadas más internas representan el sitio real de producción del humor acuoso. Bueno, ya vimos dónde se produce, entonces vamos a ver el proceso de formación y secreción a la cámara anterior. Este se lleva a cabo mediante secreción activa, ultrafiltración y difusión simple. Vamos a explicar rápidamente cuál es cada uno de estos procesos. Bueno, explicado de manera breve, la difusión simple consiste en que un flujo de átomos o iones se muevan de una región de alta concentración a una de baja concentración, como podemos ver en la imagen. Otro de los procesos que se llevan a cabo en la formación del humor acuoso es la ultrafiltración.
Este proceso consiste en una separación mediante membrana, donde a través de esta pasan moléculas que tienen un bajo peso molecular y las que tienen alto peso molecular se quedan atrás de la membrana. Estas necesitan de el proceso que es de secreción activa o transporte activo para moverse. Listo, por último y más importante tenemos secreción activa o transporte activo. Entonces, como podemos ver en la imagen, tenemos un lugar donde hay células. A la izquierda tenemos células donde hay mayor concentración y a la derecha tenemos menor concentración de ellas. Entonces, el transporte activo es donde las células de menor concentración fluyen utilizando energía ATP hacia donde hay mayor concentración. Un ejemplo de transporte activo es la bomba de sodio-potasio. Entonces, la bomba de sodio-potasio cuenta con la molécula transportadora. La molécula transportadora necesita energía ATP para mover las moléculas de sodio. Entonces, tenemos 3 moléculas de sodio. Las moléculas de sodio entran en la molécula transportadora. Cuando entran en la molécula transportadora, cambian la configuración de la misma. Entonces, para que ella se pueda transportar. Entonces, una vez ellas están adentro, la molécula de ATP le permite liberar nuevamente esas moléculas de sodio. Cuando ya están liberadas, por esta zona hay moléculas de potasio. Entonces, las moléculas de potasio hacen lo mismo, entran y cambian la configuración de la molécula transportadora. Como cambia la configuración, ella da la vuelta aquí y vuelve a comenzar el proceso igual. Siempre me han interesado los peces. Y, si te gustan los peces, también te gustarán las peceras porque tienes que albergar a tus peces. 5 galones, 10 galones, 20 galones, 55 galones, estos son todos los tanques que he tenido. Y con todos estos tanques he tenido bombas. Las bombas son importantes porque, ya sea que ayuden a airear el agua o a llevar el agua a través de un filtro, ayudan a los peces a vivir su mejor vida como peces. Las bombas que siempre he tenido se conectan a un tomacorriente y trabajan duro extrayendo aire o agua a través de algún tipo de tubería. También tienes bombas en tus células. Diminutas bombas porque, bueno, tus propias células son microscópicas. Y aunque estas bombas no se conectan a los enchufes eléctricos, muchos tipos de bombas requieren una entrada de energía para funcionar. ATP es un gran ejemplo de un formato de energía utilizada para impulsar muchas de estas bombas y tenemos un video sobre eso. Y en nuestro video ATP mencionamos una de nuestras bombas favoritas, la bomba de sodio y potasio. También mencionamos en ese video que podríamos necesitar hacer un video sobre esa bomba, este es ese video. Ahora, la bomba de sodio y potasio no está tratando de airear tus células, por lo que, si bien tiene la palabra bomba, en realidad no se parece mucho a una bomba de pecera. Pero requiere una entrada de energía ATP como mencionamos y está haciendo algo muy importante. Una función principal es ayudar a mantener un potencial de membrana en reposo. Deberíamos explicar eso. Esta es una célula animal aquí. Aquí está la parte extracelular. Eso significa fuera de la celda. Esto está dentro de la celda aquí. Vamos a mencionar 2 iones específicamente. Sodio y potasio. Estos iones tienen cargas positivas y como la mayoría de los iones tienen problemas para viajar directamente a través de la membrana celular. En cambio, necesitan una proteína para viajar. La proteína podría ser un canal, podría ser una bomba, solo algunos ejemplos. Así que volvamos a este potencial de reposo, esto implica su potencial eléctrico. La diferencia entre el voltaje eléctrico dentro y fuera de la celda. Las células tienen su propio potencial de reposo según el tipo de célula. En reposo, generalmente la mayoría de las células son más negativas dentro de la célula que fuera de la célula. Para muchos tipos de células, cuando este potencial de reposo es cambiado por algún tipo de estímulo, hay una respuesta. Las células musculares y neuronales, por ejemplo, son células excitables y muchas de sus funciones dependen de un cambio en su potencial eléctrico. No vamos a entrar en el cambio del potencial eléctrico de una celda en este video. Explora el potencial de acción si tiene curiosidad al respecto. En cambio, queremos hablar sobre cómo se mantiene el potencial de reposo.
¿Cómo es más negativo dentro de una célula en comparación con el exterior de la célula? Para una célula en reposo o si necesita volver a su potencial de reposo, la bomba de sodio y potasio es bastante crítica. La bomba de sodio y potasio inicialmente está abierta en el lado intracelular de la célula. Tiene espacio para la unión de iones de sodio 3 específicamente. Cuando estos 3 iones de sodio se unen, la proteína se fosforila. En nuestro video ATP, hablamos un poco sobre lo que eso significa. ATP, una molécula de moneda de energía, transfiere su fosfato a la proteína. Esto en realidad cambia la configuración de la proteína, la forma de la proteína. Este cambio de forma hace que la bomba se abra hacia el exterior. Los iones de sodio son empujados hacia el exterior, el lado extracelular. Y ahora, debido a este cambio de configuración, está abierto al lado extracelular. Tiene 2 sitios de unión para los iones de potasio. Se unen 2 iones de potasio. Después de que los iones de potasio se unen, el grupo fosfato se libera de la proteína. La bomba de sodio y potasio vuelve a su posición original, por lo que se abrirá nuevamente hacia el lado intracelular. El potasio se deja caer dentro de la célula y, una vez más, ahora hay espacio para 3 iones de sodio. El ciclo se repite. Debemos mencionar que esta bomba está moviendo sodio y potasio en contra de su gradiente de concentración. ¿Qué quiero decir con eso? Sigue poniendo más sodio afuera, donde ya hay una alta concentración de sodio. Y sigue poniendo más potasio adentro, donde ya hay una alta concentración de potasio. Entonces, con este transporte activo, los iones se mueven de baja concentración a alta concentración. Un gran ejemplo de transporte activo. ¿Cuál es el resultado de la actividad de esta bomba? Bueno, está sacando 3 iones positivos por cada 2 iones positivos que entran. Entonces, si bien esto puede contribuir a la carga más negativa de la celda en el interior, es muy importante comprender que esto por sí solo no es la razón principal por la que ve una diferencia de voltaje en el potencial de reposo. El resultado del trabajo de la bomba significa que hay específicamente más iones de potasio dentro de la célula y más iones de sodio fuera de la célula. Esto provoca un gradiente electroquímico. Eso significa que no solo hay una diferencia en la carga, sino también en los tipos de iones reales. Recuerda que en nuestro video de difusión, hablamos sobre cómo las sustancias tienen un movimiento neto desde una concentración alta a una concentración baja. Bueno, si nos guiamos por el gradiente químico aquí, ¿qué pasa con esos iones de potasio dentro de la célula? Les gustaría tener un movimiento neto hacia afuera. Por lo general, no pueden viajar a través de la membrana directamente como mencionamos, pero podrían hacerlo si hubiera un canal. Estos canales existen. Es común que muchas células tengan muchos más canales de fuga de potasio que canales de fuga de sodio. Esto hace que la membrana celular sea más permeable al potasio en reposo. Entonces, aunque al sodio le gustaría difundirse, hay menos canales de fuga para que lo haga. Los iones de potasio positivos que salen de la célula contribuyen a una carga más negativa dentro de la célula. Si realmente explora el potencial de reposo, existen factores adicionales que contribuyen a la carga más negativa de la célula. Ten en cuenta también que este video se enfoca en la bomba de sodio y potasio, nos enfocamos en los iones de sodio y potasio, pero hay otros iones que también pueden contribuir al potencial de reposo, y ahora este gradiente electroquímico es una configuración perfecta para muchas cosas. Ya mencionamos que un potencial de acción, que hace un cambio en el voltaje de la célula, podría resultar en una respuesta celular. También debemos mencionar que hay otras proteínas que dependen de este gradiente para mover moléculas críticas. Algunas proteínas que transportan glucosa, por ejemplo, requieren que se establezca ese gradiente. En general, la bomba de sodio y potasio es una bomba de proteínas bastante notable. Bueno, eso es todo para las Amoeba Sisters, y te recordamos que mantengas la curiosidad. ¿Listo? Bueno, entonces ya para finalizar con el humor acuoso, entonces vamos a hacer nuevamente todo el recorrido. Recordemos que tenemos aquí la esclera, aquí tenemos la esclera, tenemos la coroides, tenemos córnea, tenemos cristalino, cuerpo ciliar, aquí un dibujito en el que pues se entienda de manera lo más sencilla posible. Entonces recordemos que empezamos desde el cuerpo ciliar, entonces aquí se produce en la cámara anterior el humor acuoso.
pasa a la cámara pasa de la cámara posterior a la cámara anterior. Aquí fluye y atraviesa la cámara, atraviesa la red trabecular, llegando a el canal de Slem, y de aquí pasa por las venas epiesclerares y bueno, y ahí finalizamos. Recordemos que esa es la vía trabecular. Por la escleral lo que sucede es que tenemos el cuerpo ciliar, se queda en el cuerpo ciliar, entonces produce aquí en la cámara posterior y directamente se drena por la uvea y por la esclera, que pues por la parte de la coroides se drena. Humor o cuerpo vítreo. Es la masa refringente que durante el segundo mes de desarrollo se sitúa en la cavidad hialoidea, situada entre la retina y el cristalino. Al formarse la fisura coroidea, el mesenquima que rodea la vesícula óptica penetra la cavidad de la cúpula, donde interviene en la formación de los vasos hialoideos. La porción de estos vasos se distribuye por la cara posterior del cristalino. El origen del cuerpo vítreo es mixto, ya que su porción central se deriva del mesenquima, por donde transcurre la arteria hialoidea, mientras que la porción externa se deriva del ectodermo, puesto que proviene de las prolongaciones de los espongioblastos de la retina que se segregan en el humor vítreo. Este constituye el 80% del volumen del ojo. En el segmento anterior va a estar limitado por el cuerpo ciliar, las zónulas y por la cara posterior del cristalino, y en el segmento posterior va a estar limitado principalmente por la retina, y morfológicamente se encuentra situado por tres partes: membrana hialoides, base del vítreo, vítreo central. También debemos hablar de su composición, la cual es de 99% agua y 1% proteína glucosaminoglucanos, la cual es un tipo de biomolécula que carga energía positiva. Este tiene ácido hialurónico, croiditinsulfato y proteínas como colágeno, fibrilina, opticina, pero sus componentes principales son ácido hialurónico y colágeno. La longitud del humor vítreo en un niño recién nacido es de 10.5 milímetros y en un adulto es de 16.5 milímetros, siempre y cuando no tenga alteraciones en la refracción. Este líquido no se renueva, por lo tanto durante la etapa embrionaria se forma hasta alcanzar un volumen de 4 mililitros con un peso total de 4 gramos. Este tiene proteínas como el colágeno tipo 2, el cual predomina con un 75%, que tiene una estructura de color rojo y está formado por 3 cadenas alfa que forman un triple hélice. Colágeno tipo 9, el cual está representado de color azul y se representa en un 15% y tiene como función unirse al condroitin sulfato y genera puentes para unirse con fibrillas. También tiene colágeno tipo 5 y 11, el cual es de color morado, se integra al tipo 2. La opticina, proteína la cual no tiene colágeno, es la imagen que se ve de líneas negras del colágeno, y los círculos son la opticina. Y en las franjas de color gris es la zona de las fibrillas de colágeno, las cuales se están comunicando pero no permiten su unión. El condroitin sulfato se forma de enlace colágeno tipo 9. En la imagen que vemos, unos cilindros de color azul hacen referencia a las fibras de las mallas. Son el condroitin sulfato. Le permiten al ácido hialurónico unirse con las fibrillas, la cual mantiene la morfología molecular del vítreo. El síndrome de Wagner es una afección la cual se da por exceso de licuefacción vítrea, o sea que se pasa de coexistencia gelatinosa a una líquida. El ácido hialurónico llena las áreas que están
en cada fibrilla y crea canales que permiten pasar el agua. Esta aparece después del nacimiento. Membrana hialoidea es la que está marcada de color azul, la cual es una película que alcanza un grosor de 100 micrómetros y tiene fibrillas de colágeno, ácido hialurónico. Base vitrio. Esta área, el colágeno está con una fuerte adhesión del vitrio que se genera en partes posteriores y anteriores. Tiene zonas de adhesión, las cuales son corteza vitrea anterior, la cual es el cristalino posterior, la cual es la superficie de la retina. Esta tiene como función proteger la retina y mantenerse transparente para que los haces de luz puedan atravesarla.